Sí, no, sí. También vamos a subir la pizarra de la clase para que la tengáis. Muchas gracias. Entonces aquí ya estamos poniendo la pizarra. Se está cargando. Claro, ¿qué pasa? Vale, bien. Entonces tenemos la pizarra de ayer. Vamos a ampliarla un poquitín. Y vamos a compartir aquí la pantalla. Esta es la de 7, sí. Esta es la de 7, sí, vale. Bueno. Vale, pues entonces vamos a compartir la pantalla para poder empezar ya. Capturas, pantalla completa, permitir. Y la pizarra. Vale, y aquí tenemos la pizarra. Y... Oh, espera un segundo que hay una... más. Vale, dudas, que empiece. Adelante. Notación. Sketch, brush. Ay. Ay, que la tengo aquí puesta. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? Yo no puedo preguntar porque la verdad todo, ¿no? No, todo para mí ahorita. ¿Queréis que repitamos el ejercicio 2? A ver cómo se hace. Vemos cómo sacar la constante de normalización. Vemos cómo actúan Brash y Kess, cómo se reparte el producto interno, cómo nos da la delta de Kronecker 0 y 1. Vemos cómo medimos, cómo hacemos esas mediciones en mecánica cuántica. Adelante, dudas. Primero. Venga, hacemos el 2. ¿Quién me dice algo? Venga, Michael, tú que fuiste el último que llegaste a la clase, ¿quieres que hagamos el 2? Por favor, y no sé si el 1 también es muy fácil, ¿no? Parece, pero para que tengan una idea. Sí, hombre. Podría ser a lo mejor repetir algunos ejercicios similares para ver los procedimientos. ¿Queréis ver el 3? Pues que no lo decimos. Pues podría ser. Venga, vale. Vamos a intentar hacer el 3. Vamos a intentar hacer el 3. A ver cómo era. ¿Dónde estamos yo aquí? La pizarra aquí. Vale. Vamos a abrir una nueva, ¿vale? No, aquí en esta misma. Pues tenemos una nueva llamada. Va a incorporarse. A emitir. Vale, entonces vamos a bajar para abajo. Vamos a empezar aquí. Y vale. Eso no lo tengo. Mientras se abre la pizarra vamos a leer el ejercicio que nos dice que tenemos un tanque de agua cuyo estado sólido más un medio del estado líquido
más un sexto del estado gaseoso, donde nos dicen que estos sketches, el sólido, el líquido y gaseosos son los elementos de la base y los posibles estados de la materia en los que se pueda encontrar el contenido en su interior. Vale. En primer lugar, nos piden que normalizar el estado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo normalizamos el estado? Vamos a apuntarnos aquí, que tenemos un estado. Esto fuera. Vamos a apuntarnos aquí, que tenemos un estado que es así. Es un medio del estado sólido más un medio del estado. Ahí va. Un segundito, que hay otra persona que llama. Vale. Medio del estado líquido más un sexto del estado gaseoso. Vale. Entonces, ya el enunciado nos está diciendo que aquí lo que tenemos es un sistema que está descrito por 3 elementos de base. Tenemos un espacio vectorial, un tanque de agua, por ejemplo, tanque de agua, que está descrito como un espacio vectorial linealmente generado en C. Ahí va. Esperad un segundín, que hay otra persona más. Admitir. Vale. Y este espacio en C, este espacio está linealmente generado en el número de los complejos por 3 elementos de la base, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Podrías repetir el enunciado, por favor? Sí. Mira, vamos a hacer el ejercicio número 3, que es un tanque de agua cuyo estado más probable está descrito por esta expresión. Es un estado que es una combinación lineal de un medio de un estado sólido más un medio de un estado líquido más un sexto de un estado gaseoso. Y donde estos sketches son los elementos de la base y nos denotan los posibles estados de la materia en los que se puede encontrar en su interior. Ay, un segundín, porque tenemos otra llamada. Aquí estamos. Vale. Entonces, como decía, tenemos este estado, tiene esta combinación lineal de unos elementos de la base, que son sólido, líquido, gaseoso, y nos van a pedir primero que normalicemos el estado de este tanque. Vamos a ello. Habíamos dicho que de este estado lo primero que podemos obtener es nuestra base. Está linealmente generada por estos 3 elementos. Y esta base sabemos que tiene un producto interno tal que el I, el Bray actuando sobre el ket J, lo que nos da es una delta de Kronecker, una delta IJ. Y esta delta IJ tiene 2 valores nada más. 1 cuando I es igual a J y 0 cuando I es distinto de J. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hagamos el estado sólido con el estado líquido, van a ser distintos y serán 0. Pero si hacemos el estado gaseoso con el estado gaseoso, como son iguales, nos dará un 1. ¿Cómo normalizamos? Como habíamos dicho, imponíamos que la norma de este estado, lo que habíamos visto el martes, lo llamábamos así, la norma de este estado tenía que ser 1. Y eso lo conseguíamos aplicando el producto interno. Decíamos que 1 era igual al producto interno de el estado consigo mismo. Así estamos. Entonces lo que tenemos que conseguir ahora era, como ya tenemos aquí un ket de estado, que es este de aquí, lo que tenemos que conseguir es un bra del estado, que lo hacíamos con la operación DAGA. Es decir, teníamos el estado y le aplicamos la operación DAGA.
Vale. Aquí la daga. La daga. Perdón. Bueno, entonces tenemos que repartir la daga por todos estos elementos. Nos invierte el orden. Los números nos los va a conjugar. Y a los kets de base nos los convierte en un bra de la base. Lo que tenemos es esto. Será un medio. Si lo conjugamos, como es un número real, no va a hacer nada, por lo que podemos obviarlo. Del ket del estado sólido nos lo convertirá en un bra del estado sólido más un medio, que también es real, por el bra del estado líquido, más un sexto del bra del estado gaseoso. Vale, muy bien. Pues ya tenemos el ket, tenemos el bra, lo que tenemos que hacer es aplicar el producto interno. ¿Cómo lo aplicamos? Pues tenemos que decirle, primero vamos a comprobar que este estado no está normalizado, como esto. Así estamos. Entonces, le decimos que es un medio de qué? Del sólido. Más un medio del líquido. Más un sexto del gaseoso. Y ahora todo esto tiene que multiplicar al otro elemento, al ket, al medio del sólido, más un medio del líquido, más un medio, un sexto del gaseoso. Un sexto, que si no luego las cuentas no salen. Es un sexto del gaseoso. Vale, y esto se reparte linealmente. Esto, vamos a poner aquí en color naranja, el bra del estado sólido se tiene que repartir sobre todos los elementos del siguiente paréntesis. Es decir, tiene que venir al ket del estado sólido, al ket del estado líquido y al ket del estado gaseoso. ¿Qué ocurre? Lo mismo con el bra líquido. Que se tiene que repartir al ket del estado sólido y al ket del estado líquido y al ket del estado gaseoso. Y el último término también, no podría ser de otra manera, tenemos que repartir este producto interno así, por todos. Y como nuestra base es ortogonal, tiene esa ventaja de producto interno delta de Kronecker, lo que nos va a hacer es que un medio por un medio es un cuarto. Por el estado sólido con el estado sólido. Y tenemos nuestro primer producto interno, más un medio por un medio. Eso es otro cuarto. Que será un bra sólido, pero con un ket líquido. Y más un medio por un sexto. Y eso es un doceavo, si no me equivoco. Corregirme con las cuentas, por favor, ¿eh? Que será un bra sólido con un ket gaseoso. Vale, vamos al siguiente. Vamos a ir poniéndolos por separado, ¿vale? Entonces, mirad, el siguiente sería el que viene con el bra líquido, un medio del bra líquido con un medio del ket sólido sería un cuarto del líquido con el sólido. Y sería un positivo. Vale, un medio más un medio sería un cuarto. Y de nuevo tendría un bra líquido, pero con un ket líquido. Y ahora tendría un medio más un sexto. Vale, y esto sería un doceavo también. Pero ahora tendría un bra líquido con un ket gaseoso. Y el último ya sería repartir el gaseoso sobre los demás. Un sexto por un medio sería un doceavo. Y aquí que tendríamos un bra gaseoso, pero con un ket sólido. Más un sexto por un medio, un doceavo. Y que tendríamos un
gaseoso con un ket líquido. Y por último, un sexto. Por un sexto es un 36avo, si no me equivoco, de un ket G. Y habíamos dicho que estos estados son ortonormales, son físicamente distinguibles porque podemos hacer tranquilamente, si queremos, para poder verlo más gráficamente, un sistema de ejes. Podemos decir que estos ejes representan los estados de la materia, diciendo que este eje, por ejemplo, es el ket del estado sólido, este eje, por ejemplo, es el ket del estado líquido y este eje es el ket del estado gaseoso. Elegir nuestra base ortogonal ya nos permite tener ese producto interno delta de Kronecker que nos hace que estos términos sea uno, ¿vale? Sobrevive, pero este no. Y este no, porque son distintos. Este se nos irá, este sobrevive y este desaparece. Lo mismo cara a este y cara a este. Y este será un 1. Entonces, finalmente, lo que podemos tener en nuestro estado, del producto interno de nuestro estado, es que será un cuarto más un cuarto más un 36avo. Vale, y si tengo la calculadora que no sé cómo la tengo ahora mismo, os daría una cuenta. Pero no sé dónde está ahora mismo, así que vamos. Aquí está, vale. Parece. Tenemos la fracción de un cuarto más la fracción de un cuarto más la fracción de un sexto, un 36avo. Esto nos da 19 36avos, que vemos que claramente es distinto de 1. Por lo tanto, nuestro estado no está normalizado y deberíamos de normalizarlo. ¿Cómo normalizamos el estado? Pues habíamos dicho que ahora tenemos que introducir una constante de normalización a nuestro propio estado. El estado será este. Y ahora llevará una constante de normalización, que es un número complejo, que multiplicará a todos los demás. Y no vamos a repetir la cuenta porque os voy a enseñar una manera más sencilla ahora que hemos visto que el estado no está normalizado. Más un medio del estado líquido más un sexto del estado gaseoso. Ahora tendríamos que repetir otra vez nuestro producto interno, diciéndole que tiene que ser 1 en 1, efectivamente. Que esté conjugada, porque ahora sí, aquí C es una constante de normalización compleja, por lo tanto, cuando hacemos la daga tiene que estar conjugada. El otro término se va a quedar exactamente igual porque no se modifica en nada, más un medio del líquido más un sexto del gaseoso. Ahí va. Gaseoso. Y ahora multiplicaríamos por el otro que lleva la constante de normalización sin conjugar por un medio. De nuevo, el estado líquido, sólido, más un medio del estado líquido más un sexto del estado gaseoso. Bien. Las constantes de normalización salen fuera, son números, por lo tanto, aquí tendríamos, vamos a hacerlo paso por paso, un C conjugado, un C sin conjugar y lo que tenemos dentro de los paréntesis.
que si nos damos cuenta ya lo hemos calculado. Es esta expresión que tenemos aquí arriba, sin las Cs. Por lo tanto, ese número ya lo tenemos, que es 19/36. No lo tenemos que volver a calcular. Más bajo así, para que se pueda ver más pizarra. Lo ponemos aquí. Si de arriba hubieran sido 1 igual a 1. Eso es que el estado ya está normalizado. No tienes que hacer nada. Lo que te Más interesa nada, ok. tener en mecánica cuántica para una interpretación probabilística, porque si te paras a pensarlo, de en base a que de 0 a algo. Entonces, claro, ese 0 a algo, si no está normalizado, será horrible. Entonces, por eso ponemos un 1, así sabemos que nuestra probabilidad siempre será de 0 a 1. Ok. Nada, por Dios, a ti, preguntar. No os quedéis con las dudas, ¿vale? Yo igual no lo sé, Gracias. os lo digo en todas las clases, intentaré solucionaroslas si las sé. Perdón, aquí me culo. Intentaré solucionaroslas si las sé, y si no, intentaré buscaros la solución para intentar darosla. Pero con la duda no os quedéis, porque si os quedáis ahora con la duda en esto, la siguiente clase será ver elementos de matrices. Y es operar con esto, con brackets, con matrices, y si ya no lo veis ahora, vais a estar un poco perdidos. Entonces, tenemos que aquí, sería la norma para C. Este número ya lo tenemos. Hayamos dicho que era 19/36. Sí, si no me equivoco. 19/36. Y ya solo tenemos que despejar C. C cuadrada igual es 1 entre 19 entre el 36 se nos va a ir para arriba, el 19 queda como está, si no me equivoco, 36/19. Y ya finalmente tenemos que C es igual a la raíz de 36/19. Nos quedamos con raíces positivas porque la norma es positiva. Positiva semidefinida, o sea, siempre va a ser o 0 o mayor que 0. No podemos quedarnos con una raíz negativa porque nos estropearía todo el cálculo. Pues ya tenemos nuestra constante de normalización. Podemos decir ya que nuestro estado normalizado para un tanque de agua será, bueno, podemos simplificar esto un poco más si queréis, a 6 raíz de 19. Ya, para dejarlo más guapino, no podremos subir a la red arriba, pero nada. Sería un 6 raíz de 19 que multiplicaría todo el que era anterior. Un medio del estado sólido más un medio del estado líquido más un sexto del estado gaseoso. Y este sería nuestro estado normalizado. ¿Dudas? ¿Lo seguisteis todos bien? Sí, todo claro, profe. Venga, pues vamos a por el siguiente apartado, ¿vale? Calcular la probabilidad de que se encuentre en un estado sólido. Vale, pues ahora tenemos que medir la probabilidad de que, en vez de tener 3 estados, cuando abramos el tanque y midamos, veamos que esté en el estado sólido. Como habíamos dicho en clase, cuando medimos en mecánica cuántica, lo que hacemos es acceder a la información que nos proporcionan los coeficientes que acompañan a los QED de base. Si tenemos, por ejemplo, en este caso, un estado que es un alfa sólido más un beta líquido más un gamma gaseoso, lo que en realidad estamos midiendo es la probabilidad. Lo que medimos en probabilidad es alfa. Probabilidad de que esté en un estado, vamos a ponerlo así, y un poco más genérico, será igual a el coeficiente que acompaña al I.
No te queda bien. Vamos a dejarlo así. No queda bien. Entonces, cuando medimos la probabilidad de que esté en un estado, lo que hacemos es medir el coeficiente. Si queremos la probabilidad del estado sólido, lo que tenemos que acceder es al coeficiente alfa. Lo hacíamos de dos maneras. Podemos hacerlo de dos maneras. Con alfa conjugado, alfa, lo cual me da norma de alfa al cuadrado, o bien podríamos hacerlo dejando actuar el ket de la base, el estado sólido, sobre nuestro estado. Porque habíamos visto que cuando aplicábamos esto, lo que obteníamos era el coeficiente alfa. Sí, que es aquí. Si lo hacemos lo mismo, la norma al cuadrado, pues lo obtenemos. Podemos relacionar las dos probabilidades y hemos visto que eran la misma, que obteníamos lo mismo. Entonces lo podemos aplicar y vamos a aplicar las dos. Venga, vamos a ir por el método 1. Vamos a llamar a este el método 1. Y este vamos a llamarlo el método 2. Y vamos a ver que es lo mismo. Y hacéis vosotros el siguiente. Me vais guiando vosotros cómo se hace. Método 1. Pues vamos a coger los coeficientes alfa y alfa conjugado, que son la norma de alfa al cuadrado. ¿Cuáles son? Pues los coeficientes de alfa, en este caso es el sólido, pues serían estos. Sería el coeficiente de normalización más el 1 medio. Sería todo este coeficiente. ¿Que me pidieran el estado líquido? Bueno, pues voy a coger el estado líquido y es el coeficiente del estado líquido, el coeficiente de normalización, pero ya no me cojo el del estado sólido porque no me interesa. Solo me cojo el del líquido. Y si me pidieran el del gaseoso, bueno, pues el del gaseoso, pues lo mismo, cogería el del estado gaseoso, cogería el coeficiente de normalización y me olvidaría de los demás porque no me interesan, solo quiero ese. Entonces vamos a ir ya. Con el método cogiendo el coeficiente, lo que tendría es que la probabilidad de que tuviera un estado sólido en mi medida sería igual a este 6 partido de la raíz de 19 por medio. Y esto sale 6,36 partido de 19 por un cuarto. Vale, y ahora tenemos que 36 entre 19 por 4 nos sale 9/19. 9/19. Que más o menos a una conversión de decimales nos va a dar un 0.473. Vale. Lo cual, bueno, sería casi lógico porque tenemos un medio en el coeficiente del estado sólido. O sea, es mucho más probable que tengamos un estado sólido que en un estado líquido gaseoso, que es un sexto. Tenemos mucha menos probabilidad. Por el método 2, bueno, pues vamos al método 2. A ver si sale lo mismo. Esperemos. Por lo menos en el 2 salió. A ver si consigo subirte esto para arriba. Ahora, vale, bien. Pues por el método 2, vamos allá. Esto es aquí. Y lo que tenemos que hacer es dejar actuar el ket del estado sólido sobre nuestro estado. Vamos a dejarlo actuar. A ver lo que sale. Sólido, estado. Muy bien. Pues esto sería el estado sólido. ¿Actuamos sobre quién? Pues él tiene que actuar sobre el 6/16.
Quito. 6 raíz de 19. ¿A dónde vas? Te cuelas. Que multiplicaba al 1/2 del estado sólido más 1/2 del estado líquido más 1/6 del estado gaseoso. Y nada. ¿Sabemos repartir esto? Esto se reparte linealmente. Esto tiene que afectar a todos los elementos del siguiente paréntesis. Es decir, tenemos que repartirlo sobre el gaseoso, sobre el líquido y sobre el sólido. Pero como sabemos que esto cumple el producto interno porque son estados ortogonales entre sí, además los acabamos de normalizar el estado, tendremos que esto será a 1/2 del sólido más 1/2 del sólido con el bra líquido más 1/6 del sólido con el estado gaseoso. Como tenemos la delta de Kronecker, sabemos que este sí va a sobrevivir porque este va a ser un 1, la I y la J son iguales, pero este en cambio no, porque aquí I y J son distintos y este no ocurre lo mismo. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, pues ya tenemos que nuestro estado será este. Esto será 6 partido de la raíz de 19 por 1/2, el único que sobrevive, que ya podemos sustituir para la probabilidad, por lo que tendremos que la probabilidad del estado sólido será igual a esto, 6 partido de la raíz de 19 por medio. Y esta cuenta ya la habíamos echado arriba y ya sabemos lo que nos sale, 9/19avos, que aproximadamente es eso, 0,47. 9/19avos, que aproximadamente son 0,473. Y esa es nuestra probabilidad. Esa es la probabilidad de que tengamos un estado sólido cuando midamos. Es aproximadamente eso, 9/19avos, que es aproximadamente 0,473. ¿Dudas? Vemos que es lo mismo, vemos que tenemos dos maneras, el método 1 y el método 2, para poder obtener una medida. Y dentro de poco veremos otra más, que será con el uso de proyectores. Vamos a proyectarnos al espacio vectorial que queremos medir y ahí ya podemos hacer otra medida más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Un poquito más arriba, por favor, necesito... Sí, lo que necesites tú. No, cruzar hacia arriba. Al final quiero copiar. ¿Al final? ¿Quieres? Sí, al final. No, el final quiero copiar. Ahí. Mira. ¿Se entendieron las dos maneras de hacer la medida? ¿Cómo podemos calcular la probabilidad? Como si ahora nos piden que, por ejemplo, tengamos un estado sólido líquido en nuestra medida, tendremos que cambiar la S por un L y dejarlo actuar sobre el estado que tenemos. Como ya nos quedaremos con los coeficientes de normalización, pero ahora por la ortogonalidad de los elementos de la base, los kets de la base, solo va a sobrevivir el líquido. Solo sobrevivirá este. Tendríamos el mismo valor. Si os dais cuenta, 1/2 y 1/2. Esto nos diría que, por ejemplo, el tanque no está a una temperatura muy elevada. O sea, está más bien a temperaturas bajas.
porque la probabilidad de que tuviéramos un estado gaseoso, al sumar 0,0473 más lo mismo, no es esta, lo que nos daría es 0,947. O sea, la probabilidad de que tuviéramos un estado gaseoso vendría por 0,05. O sea, es muy, muy, muy poco probable de que si abrimos el tanque tuviésemos un estado gaseoso. Pero la mecánica cuántica nos dice que no es imposible. Aunque estuviera a temperaturas cercanas a 0 grados para tener un sólido o un líquido, la mecánica cuántica nos está diciendo que habría una posibilidad pequeña pero probable de que tú tuvieras un estado gaseoso en tu medida. Bueno, ¿listo por aquí? ¿Queréis que pasemos al siguiente? Venga, vamos a pasar al siguiente. Disculpe, no sé si se puede, Gracias, sí. profesor. disculpe, profesor, no sé si puede explicar el ejercicio número 1 para que tenga algo de noción. Sí. ¿Quieres terminamos este ejercicio y pasamos al 1? Sí, así rápido nomás para que tenga algo de base. Sí, mira, el 1 es que te dice que tienes que sacar el estado más general para fotones que salen de un láser y que están polarizados a un ángulo teta. Para polarizaciones, sabemos que la polarización en la que podemos nosotros emitir viene determinada por lo más general, es una polarización horizontal y una polarización vertical. Si tú tienes aquí tu láser que emite tus fotones y aquí ponemos el plano por el que pasan los fotones que están polarizados, pueden estar polarizados bien horizontalmente bien, pueden estar polarizados verticalmente o bien puede ser una combinación lineal de ambas. Pueden estar polarizados a un ángulo teta, por ejemplo este con respecto al horizontal. Y ese es el que nos piden, dar esta descripción. Por lo tanto, podemos ya, viendo este esquema del plano, dar una expresión para nuestra base. Podemos decir que el fotón, ejemplo, polarizado, será un espacio vectorial que es linealmente generado por los elementos de una base, los cuales vendrán por que esté sometido a una polarización horizontal o bien a una polarización vertical. Entonces vamos a dar el estado más general. Un fotón polarizado a un ángulo teta, que será pues una combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, será un elemento horizontal más unos elementos verticales que están definidos por los que es esta polarización vertical. Vale. Ahora tenemos que poner unos coeficientes que acompañan a estos jets de base. Pensando en el gráfico, viéndolo, si el fotón sale polarizado horizontalmente, el ángulo teta es 0. Tenemos que buscar una razón trigonométrica que a ángulo 0 nos dé 1 para poder introducirlo aquí, que es lo que queremos. Y que además a ángulo 0 no nos genere ninguna polarización vertical, porque no hay polarización vertical, ángulo 0 solo es horizontal. Y las mejores son el seno y el coseno, porque el seno de 0 grados sabemos que es 0, el coseno de 0 grados sabemos que es 1, y encima, si nos vamos a 90 grados, a pi medios, sabemos que el seno de pi medios es 1,
y el coseno de pi medios es 0. Por lo tanto, esta parametrización nos viene muy bien a la hora de elegir qué coeficientes vienen acompañados a los kets de la base. Podemos decir que aquí tenemos un coseno de teta y aquí un seno de teta. Y este es el estado más general con el que poder describir los fotones que salen polarizados de nuestro láser. Sería con un coseno de teta de una polarización horizontal más un seno de teta de una polarización vertical. Esto lo tenemos. Y ahora solo tienes que preguntarte si es un estado normalizado, preguntarte si tu estado, cuando haces el producto interno con el mismo, te va a dar un 1. Tienes que obtener de nuevo el que ya lo tienes. El que lo tienes aquí es el que acabamos de obtener. El que no veo dónde está el otro aquí. Este está aquí. Ahora lo único que nos falta es obtener este otro de aquí. Con la operación daga teta. Si le aplicamos la daga, sería igual al coseno de teta con la polarización horizontal más el seno. Disculpe, ¿me puede dar un concepto de esa operación DAGA? Sí, la operación daga viene de que a los BRAS, a los kets, les asignamos el concepto de matrices columna. Cuando tú tienes la base en álgebra lineal, asignamos que, por ejemplo, para el sistema este son 2, es un sistema bidimensional, necesitamos 2 elementos de la base, les podemos asignar, por ejemplo, si nos vamos a la canónica, es el 1, 0 y el 0, 1. Y con esto podemos establecer todo nuestro espacio vectorial. Cuando aplicamos la daga, cuando queremos un producto interno en matrices, no podemos tener porque esto no se puede hacer. Sí. Lo que tenemos que tener es una matriz que sea fila por una matriz que sea columna. Y esto sí nos da un número, 1 por 1 más 0 por 0. Y esto sí no tiene forma de producto interno. Pero ¿cómo obtener una matriz fila de una matriz columna? Hay que conjugar, hay que transponer. Tenemos que transponer la matriz columna 1, 0, respuesta, para conseguir la 1, 0. En mecánica cuántica, esta transpuesta la conseguimos con la daga. El problema que pasa, que como nosotros aquí estamos trabajando con que estos coeficientes, que sería alfa y beta, son complejos, pues tienen que codificar toda la información posible relativa al sistema, por absurda o imaginaria que sea, porque pueden ser coeficientes imaginarios, tenemos que conjugarlos. Y esa es nuestra operación daga. Nuestra operación daga lo que hace es conjugar y transponer las matrices columna. Conjuga y transpone. Matrices columna. Y en la notación de Dirac, lo que se hace es asignarle a la matriz columna, por ejemplo, a esta matriz que tiene elementos, en su columna, el sentido de un ket. Cuando estamos trabajando con kets, en mecánica cuántica, por ejemplo, estamos diciendo que este es un coseno de teta, que es el ket de la polarización horizontal
la cual es el primer elemento de nuestra base, por lo tanto este será el elemento 1, 0, más una polarización seno de teta que vendría por el segundo elemento de la base, que sería el 0, 1. Entonces, cuando aplicamos la daga aquí, lo que estamos haciendo es aplicarle la daga a una matriz columna que en realidad lo que estás haciendo también es aplicársela a un ket. Y si la daga conjuga y transpone las matrices columna, lo que nos hace con los kets es convertirnoslos en un bra. Y esta es nuestra operación daga. Muchas gracias. Nada, entonces, volviendo otra vez, lo que tenemos que hacer es aplicarle la daga a esta expresión. Tendremos que es el coseno de teta es real. Este ket nos lo convierte en un bra de polarización horizontal, más el seno de teta de polarización vertical, pero ahora ya va a ser un bra en vez de un ket, y dejamos actuar el producto interno. 1 es igual a quién, al coseno de teta con la polarización horizontal, pero en forma de bra, más un seno de teta, una polarización en vertical, pero con un bra, y ahora multiplica el ket, que ese sí lo tenemos. Es un coseno de teta, pero por un ket en polarización horizontal, más un seno de teta de polarización horizontal. Y esto, ya habíamos dicho, se reparte por todos los miembros, 1 a 1. Este tiene que venir a multiplicar a estos dos. Y este otro tiene que venir a multiplicar también a estos dos, porque se reparte linealmente. Esa es la clave de la mecánica cuántica, es lineal. El álgebra que usamos es lineal. Que tenemos entonces coseno de teta, coseno de teta, por un que bra horizontal, son horizontales los dos. Más coseno con el seno. Pero ahora es una que horizontal, pero va a llevar una bra que vertical. Más, ahora el segundo término, este seno con el coseno, más seno coseno. Un bra vertical con un ket horizontal. Y ahora más el seno, coseno, seno, seno. Y estos son iguales los dos, verticales. Tenemos el producto interno, sabemos cómo funciona. Esta nos va a dar un 1, porque son iguales, pero esta nos va a dar un 0, porque son distintos. Lo mismo este. Entonces este también, como son iguales, tiene que sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos, coseno de teta, coseno cuadrado de teta. Por un 1, por un 1. Más un seno cuadrado de teta. Y ya que estamos trabajando con trigonometría, vemos que esta es la ecuación fundamental de la trigonometría. Nos dice que el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual. Efectivamente, por lo tanto, aquí lo que tenemos es que un 1 es igual a un 1. Nuestro estado ya está normalizado. Ya lo hemos elegido de manera que él ya sea ortonormal consigo mismo y no tengamos que hacer nada más. Por lo tanto,
el estado más general y además está normalizado para un fotón polarizado a un ángulo θ, será el coseno de θ, que va a ir con una polarización horizontal, si no me equivoco, más un seno de θ, que va a ir con la polarización vertical. Y con esto está. Lo tenemos. ¿Alguna duda? Un septiembre, por favor, ahí que termine de copiar uno. Está bien. No te entendí muy bien. ¿Me puedes repetir, por No, favor? ahorita todo está bien, gracias. Ahorita termino de copiar, por favor, solamente. Ah, vale. Nada. Sí, termina, tú me dices. ¿Alguien se anima a hacer el 3C? Medir la probabilidad de tener un estado sólido y gaseoso. Me parece que decía el enunciado. ¿Listo? Vamos a pasar a él. ¿Terminaste de copiar? No, pero después va a pasar eso, ¿no? La pizarra. Sí, después lo vamos a pasar todo, no te preocupes. No, está bien, después ya lo copio. Pero ya lo tengo. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir a este de nuevo. Vea, ¿te animas a hacerlo? La probabilidad de medir un estado sólido y gaseoso simultáneamente. Venga, pues vamos a hacerlo. Ahora lo que nos pide, el apartado C. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a ponerle aquí otro color, el naranja. Y vamos a decirle que es el apartado 3. El apartado 3. Y ahora lo que nos están pidiendo es la probabilidad de medir simultáneamente un estado sólido y un estado gaseoso, ¿verdad? Un estado sólido y gaseoso simultáneamente. Vale, pues tendremos que hacer una medida sobre nuestro estado inicial, que será el hecho de que esté en un estado sólido más un estado gaseoso. Es difícil, pero vamos allá. Que pueda darse esto. Y esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo por el método 1 o el método 2. Vamos a hacerlo por el método 2 y así vemos cómo se despliegan brackets y cómo se hace toda la operativa del producto interno y demás. Y vamos cogiendo confianza con ello. Pues nada, tendríamos que dejar actuar nuestro estado sólido más nuestro estado gaseoso, nuestros bracks, sobre un estado. En fin. Vale, vamos a hacer esta operación. A ver qué tenemos. Pues nada, si desplegamos un estado sólido más un estado gaseoso, lo que tendremos sobre nuestro estado, que era 6 raíz. Disculpe, profe, ¿el cuadrado de dónde sale ese? El cuadrado es de la norma, De la norma, porque tienes aquí, ¿dónde está? Habíamos impuesto esto. La probabilidad viene de esta. Ok, no lo vi. Porque tu Gracias. coeficiente alfa es complejo. Si te quedas solo con la parte real, pierdes la información de la imaginaria. Y al final, como tu probabilidad no deja de ser un número real, no te puedes quedar con la imaginaria. Y la mejor manera de sacar toda la información de un número complejo es con la norma. La norma. Y se queda al final como la norma cuadrada. Ok. Vale, entonces volvemos a tener aquí, que es un raíz de 19, si no me equivoco, del estado, que era un medio, del que de la base, que era sólido, más un medio, del que de la base, que era líquido, más un medio, más un sexto, perdón, es que te cuelas, de la base, que era el gaseoso. Y nada, de nuevo, hay que repartir todo esto, 1 con 1 porque son lineales. El S se tiene que repartir con todos los elementos, tiene que multiplicar a este, tiene que multiplicar a este, tiene que multiplicar a este. Y al gaseoso tiene que pasarle exactamente lo mismo porque no es más allá que otro elemento de la base.
Entonces tiene que multiplicar al sólido, tiene que multiplicar al líquido y tiene que multiplicar al gaseoso. Vale, pues entonces vamos a multiplicar 1 y 1. Tenemos el sólido, sería un sexto 6 partido de la raíz de 19 que vamos a multiplicar al estado sólido. Un medio del sólido con el sólido, más otro medio que viene de aquí, del sólido con el líquido, más un sexto que será el sólido con el gaseoso. Y gaseoso, más no, con el gaseoso, vale. Y ahora tenemos el otro término, el gaseoso más, que va a multiplicar a un medio del estado gaseoso con el estado sólido, más un medio del segundo término, que será del estado, ahí que no lo pinto, pero a ver, ahí está, ahí ahora sí, el estado gaseoso con el estado líquido, y más un sexto, que ya será el estado gaseoso con el estado gaseoso. Vale, y cerramos este otro paréntesis aquí para toda la cuenta. Sabemos que tenemos el producto interno, sabemos que se reparte y que cuando lo hacemos tendremos que la IJ será una delta de Kronecker en IJ para cuando 1 porque I es igual a J, la empiezan a pintar, y 0 para cuando I sea distinto de J. Pues entonces al repartir y ver aquí que tenemos iguales, pues este será un 1, este será un 0, este será un 0, este será un 0, este será también un 0 y este será un 1. Nada, pues nada, ya lo tenemos. Porque ahora ya solo tenemos números y lo que serán son un 6 raíz de 19 que va a multiplicar a quién? A un medio más un sexto. Bueno, vamos a operar esto un poco. Vamos a decir que aquí tenemos un 6 raíz de 19, sacándole el mínimo como múltipla. Multiplicamos por 3, aquí tenemos 6 y esto es de 4. Y ahí ven ahí. Una cocina, chicos, se me fue de la conexión. No sé muy bien por dónde hemos quedado. Seguimos por aquí, ¿no? Llegasteis a ver el desarrollo este, cómo desplegamos la probabilidad que queremos medir
medir el estado sólido más el gaseoso. Sí, sí, profe, lo estamos siguiendo. Vale. Entonces, habíamos desplegado todo esto. O estábamos operando. Teníamos un medio. Vamos a hacer esto más grande para verlo mejor. Teníamos un medio más un sexto. Multiplicábamos y dividíamos por 3 este primer término para poder tener lo mismo en el denominador y poder sumar. Ya hemos dicho que era así. Joder, que bien escribes ahora, ¿no? Vale. ¿Y qué tenemos? Que es un 6 raíz de 19. Que vamos a multiplicar a quién. Pues esto va a ser un 4 y un 6. Vale. Los 6 se nos van a simplificar. Y lo que tendremos es un 4 raíz de 19. Que ya podemos sustituir arriba en nuestra expresión y obtener la probabilidad de tener un estado sólido y gaseoso al mismo tiempo. Un 4 partido de la raíz de 19. Lo cual esto nos deja de ser 8 partido de 19. Lo cual esto nos da 8 entre 19. 0,42. Vale. Por lo tanto, ya lo podemos poner aquí en rojo, que la probabilidad de que sea un estado sólido más gaseoso es 8,19avos, que es 0,42, mira, exacto. 8 entre 19, no, 0, aproximadamente 0,42. 0,42. Vale. Vale, lo tenemos. ¿Alguna duda? Es básicamente lo mismo que estamos haciendo en los últimos ejercicios. Estamos dejando actuar al estado sobre los elementos de la base que queremos medir, bien sea sólido, gas o una combinación lineal de ellos, si el estado es una mezcla de ambos dos, y es dejar actuar al BRA sobre todos los elementos de nuestro estado, sea uno, sea dos, o sean los que sean, da igual, los que nos pidan, y ver cómo ese producto interno termina dándonos una delta de J y vamos anulando términos. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, profesor, muy claro. Bien, pues vamos a ir al último apartado. Perdóneme, Sí, dime. Sí, una sí, duda dime. más general, así de física sí. general. Yo me acuerdo que en intercambio de calor, Sí, nosotros sacábamos, bueno, se saca por tabla en general, pero podíamos saber la distribución de temperatura en cierta superficie. Había una sí, ecuación que la planteaba y a través de una transformada de Fourier se lograba llegar a valores razonables dentro de sí, los sí, reales. sí. Entonces, bueno, esto se parece un poco, pero la ecuación principal me está diciendo en el fondo, porque acá hay una contradicción. Yo me acuerdo que habían lugares por donde no podían pasar los campos. Por ejemplo, un elemento no puede ser sólido y gaseoso al mismo tiempo. Claro. ¿Me explico? O ser Sí, gaseoso. pero bueno, esto ya es un poco ya la mecánica cuántica. No nos vamos al hecho de que estamos en termodinámica. No, estamos midiendo... Estamos viendo a nivel de partículas. Sí, y más bien ya no tanto físicamente, porque ya ves que te he dado un estado sólido y gaseoso. Es a mi nivel de operación. Una consulta entonces. Al final, la probabilidad de que esté en estado sólido o gaseoso es de 0,42. Una probabilidad de que esté en un estado sólido más gaseoso. O gaseoso. Más gaseoso. Tiene que estar en los dos. O. No, tiene que estar en los dos. Sólido más gaseoso.
Sólido y gaseoso. gaseoso a la vez, claro. Ah, Es la ya, probabilidad de solo que... 42. Por Y eso esto te digo puede que no es... venir dado, disculpe, y aquí va mi Sí, pregunta. sí. ¿Y esto puede venir dado por el material? No sabría decirte. ¿Por el átomo? ¿La característica del átomo? Podrías, o por el spin igual, ¿Por el spin? pero es que no es tanto el hecho del Por ejemplo, buscarles... los metálicos tienen la tendencia a ser más rectos en cuanto a los cambios de estado. En cambio, si estamos hablando de ya los gases se Puede comportan ser, de hombre, manera igual, extraña. que igual ya te podrías ir también igual a atómica y a hacer una estructura tuya diseñada para ello, pero no es tanto buscarle un sentido físico al problema, sino más bien la operación, el que veáis cómo se reparten Brads y qué es, cómo podemos tal, porque claro, a ver, Sí, profesor. sentido Ya. físico no tiene mucho que Eso pasemos se de un estado entiende. sólido a gaseoso sin haber Sí, pasado por una transición a líquido. Ahí entiendo, obviamente tenemos profesor. que darle calor al sólido para, primero que se estabilice Sí, pues a es la probable que sea transición de un gas. fase, luego a líquido, luego haga otra transición de fase a gaseoso y luego ya esté en gaseoso. Es más en la operación, el repartir. Vamos a operar, vamos a repartir la operación, el bracket, el bra sobre los elementos del estado. Vamos a ver cómo se reparte, cómo tenemos este producto interno y cómo este producto interno al final nos da una delta de Kronecker. Pero no es tanto el sentido físico de que puedas tener un sólido y un gas a la vez. Por ejemplo, esta discusión está muy bien para los gases cuánticos en el tema del spin, de que puedas ver cómo un gas de bosones, todos los átomos se van al estado fundamental y tiene un comportamiento de Bose-Einstein, tienes el condensado de Bose-Einstein. Ya, Luego, si por ejemplo tienes el de un gas cuántico de fermiones, tienes el principio de exclusión de Pauli. No puedes tener a todos los electrones en el mismo estado, no pueden tener los mismos números cuánticos. Y entonces aquí ya no tienes no hay el mismo ecuaciones de gas. campo. Claro, ahora tendrás un gas que tiene una distribución de Fermi-Dirac, tiene otro comportamiento totalmente distinto. Puedes tener, dependiendo del material, un comportamiento u otro, dependiendo de los átomos o demás, pero es más el hecho, la operación. La operación en sí, de cómo se distribuye, cómo se aplica, cómo sacamos la delta de Kronecker, cómo tenemos ese producto interno y cómo sacamos los ceros y los unos. Pero eso es la operación. Gracias. Profe, Claro, el sí. principio de superposición no entra aquí, cuántica, el principio de superposición. ¿O esa... No, porque no estamos tratando con electrones. Ok. O sea, bueno, sí, están superpuestos porque, claro, tienes un estado sólido más gaseoso. Obviamente tienes un principio de superposición de estados de que te estoy pidiendo la probabilidad de que tengas dos estados a la vez, sólido y gaseoso. Así es, ¿no? Okay. Vale, pues si tenemos las dudas, pues vamos a ir al último. Y vamos a comprobar que todas las sumas de probabilidades de que el tanque esté en un estado sólido, esté en un estado líquido o uno gaseoso, tiene que ser 1. Porque al fin y al cabo, ya sea midiendo una probabilidad, midiendo otra, o midiéndolas todas, como vamos a hacer en este caso, lo que nos tiene que dar es 1. Y vamos a decir que es el apartado 4 ya, el último. Y vamos a hacer la probabilidad de tener... ¿habíamos calculado ya una? Mira, esta ya la tenemos. La probabilidad del estado sólido ya la tenemos. Este último apartado ya os lo dejaba más tranquilo porque se puede hacer muy rápido, porque una probabilidad ya la tenemos calculada. La habíamos calculado en el apartado 2. Habíamos dicho que era 9/19. Que es 9/19. Vemos del estado como lo tenemos normalizado, que era 6 partido de la raíz de 19, que era un medio del estado sólido más un medio del estado líquido más un sexto del estado gaseoso. Y si nos fijamos, vemos
en cuenta los coeficientes que decimos que son los que nos dan la información de que podamos estar en uno o en otro, ese mismo es un medio para uno y es un medio para otro. Por lo tanto, estos estados tienen que ser equiparables. Tenemos que tener la misma probabilidad de que esté en un estado sólido que en un estado líquido. Por lo tanto, la probabilidad de que esté en un estado líquido ya no la tenemos que hacer, porque es la misma que el estado sólido. Pero la vamos a hacer porque podemos decir que esto es así y liarla. Vamos a hacerla, no pasa nada. Probabilidad, no sería la primera vez que nos equivocamos en la cuenta por lanzarnos. ¿Qué será? Pues vamos a dejar actuar al estado líquido sobre el estado. Vale, pues venga, vamos allá. El estado líquido sobre el estado de base será un estado líquido que va a actuar sobre el 6 partido de la raíz de 19, que va a multiplicar a un medio del sólido, más un medio del líquido, más un sexto del gaseoso. Vale, pues nada, esto habíamos dicho que se reparte linealmente, ¿no? Esto tiene que actuar sobre todos los elementos posibles. Entonces, tendremos que 6 partido de la raíz de 19 vendrá acompañado de un medio porque es el primer término del estado líquido con el estado sólido, más un medio que vendrá con el estado líquido con el estado líquido, más un sexto que vendrá con el líquido y con el gaseoso. Bueno, de nuevo vemos que tenemos el producto interno, nuestros estados son ortonormales, tenemos I J, ya va a ser la delta de Kronecker. Esto es algo que tenemos que saber sí o sí, porque es fundamental. Vamos a ver que se va a repartir esto a lo largo del curso bastante. Tenemos que este será 0 porque son distintos, este será un 1 porque son iguales y este será un 0 porque son distintos. De nuevo, sí, vemos que tenemos lo mismo. 6 partido de la raíz de 19 que multiplica un medio. Que al sustituirlo arriba en nuestra expresión superior, lo que vamos a tener es que será 6 partido de la raíz de 19 por un medio. Y al cuadrado. Bueno, pues nada, a ver esto. De nuevo lo hacemos otra vez. 6 al cuadrado es 36. Aquí tendremos 19 por 4. Y esto, si no me equivoco, según la calculadora debería decir que es 36 entre 19 por 4. Sí, correcto, 9/19 avos. No podía ser de otra manera, pero por si acaso vamos a asegurarnos. Por último, vamos a ir a la probabilidad de que tengamos un estado gaseoso. Y esto ya lo hemos hecho, sabemos cómo se hace, aplicamos el estado gaseoso, el BRA del estado gaseoso sobre nuestro estado y tendremos que el BRA del estado gaseoso actuando sobre nuestro estado no es más de esto. De repente no se oye y da miedo. Vale. G, que va a actuar sobre quién? Sobre 6 partido de la raíz de 19, que multiplica a un medio del sólido, más un medio del líquido, más un sexto del gaseoso. Vale. Nada, pues de nuevo, sabemos cómo se reparte esto. Linealmente sobre todos los elementos del paréntesis. Tenemos que dejarlo actuar sobre el sólido, sobre el líquido y sobre el gaseoso. Entonces, vamos a ir. Que 6 partido de la raíz de 19, que va a multiplicar a un medio del estado gaseoso con el estado sólido, más un medio
del estado del BRA, del estado gaseoso con el que es el estado líquido. Y más un sexto del BRA, del estado gaseoso con el BRA del estado gaseoso. Vale, pues entonces ya está. ¡Ey! Que se fue. Aquí está. Vale, entonces, como tenemos el producto interno, como sabemos que son ortogonales entre sí, este se nos tiene que ir porque la J y la S son distintas, este se nos tiene que ir porque la G y la L son distintas, y este tiene que sobrevivir porque la G y la G son iguales. Entonces, 6 entre la raíz de 19 por un sexto. Y al sustituir esto, podemos calcular la probabilidad de estar en un estado gaseoso como esto de aquí, 16 nodos por un sexto, los cuales se nos van a ir. Desplegamos este y al final lo que tendremos es un 1 entre 19. Por lo tanto, finalmente, como ya tenemos las tres probabilidades, podemos decir que la probabilidad total, la suma de todas las probabilidades del sólido más la suma de probabilidades del líquido más la suma de probabilidades del estado gaseoso es 9 19avos por parte del sólido más 9 19avos por parte del líquido más un 19avos por parte del gaseoso. Como todos tienen el mismo denominador, los podemos sumar. 9 más 9 son 18, más 1 ¿Es es igual a 1? 19 y esto es igual a 1. Efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos sumando todas las probabilidades del espacio vectorial. Si lo queréis ver así, lo que en realidad estamos haciendo con esto es la probabilidad de tener un estado sólido más un estado líquido más la probabilidad de tener un estado gaseoso. Es decir, estamos midiendo a todo nuestro espacio vectorial. Y esto va a ser uno sí o sí, porque tenemos probabilidades de encontrar el tanque en los tres estados. Entonces la suma de las tres probabilidades será 1. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún concepto no le ha quedado claro? Está claro, pues. Yo tengo nada más una pregunta. Más adelante vamos a ver estos ejemplos, pero con matrices. Porque Sí. Vamos a, ahora en la siguiente clase lo que vamos a ver van a ser un poco el tema proyectores. El proyector lo podemos más complicado con matriz, ¿no? Yo estaba batallando un poco con pues la normalización de cuando normalizas la matriz, es como diagonalizar, ¿no? La matriz. Ojo, no. Lo que trabajamos con matrices sí, pero al final lo que tú haces es proyectarte a la matriz, lo que te va a hacer es proyectarte a ese subespacio vectorial que tú tienes. La matriz va a actuar como de proyección, va a ser un, por ejemplo, para el sistema de las dobles rendijas tendríamos esto y esto. Y fíjate, tenemos aquí la pared y aquí la primera rendija y aquí así tal. Y yo creo, por ejemplo, llevar mi estado a la rendija superior, teniendo un estado que sea una combinación lineal de las dos rendijas. Por ejemplo, vamos a hacer la X probable, ¿vale? Un medio de la U más está puesto un medio de la D. Pues yo me puedo construir un proyector que proyecte mi estado hacia el subespacio vectorial. Por ejemplo, lo que vamos a ver que será el proyector que se escribe así como el U, y este proyector se expresa así. U. Y este proyector, por ejemplo, lo que va a hacer cuando lo aplicas sobre tu matriz, sobre tu estado, lo que te va a dar es U, el estado que es un medio,
U más D. Y al final esto tienes que repartirlo sobre todos. Tienes un medio del U. U. Tienes aquí este. Es este. Tienes aquí que este es este. Y ahora más un medio del U. D. Donde tienes aquí otra vez estos dos por repartirse linealmente y aquí este. Y este va a ser 0 por el producto interno. Y ahí va. ¿Dónde está aquí? Aquí. Este va a ser un medio de U. Y cuando calculas la norma de esto, te quedas con el coeficiente U. Porque tú ya estás proyectado sobre tu espacio vectorial que quieres medir. Entonces tú ya haces que la probabilidad en U es igual a hacer el proyector en U sobre el estado phi. Y esto ya te va a dar un medio. Porque te quedas con los coeficientes. Sí, profe. Lo que le comento es que estoy yo con unos ejercicios. Estoy Ajá. en un propedéutico para ingresar a maestría. Uh-huh. En los ejercicios nos dan matrices de 3x3 para Sí. diferentes estados y a partir de ahí hay que normalizar las matrices. Entonces hacemos un proceso de diagonalización. Es que la diagonalización lo que te va a dar es en los autovalores y autovectores. Para encontrar eigenvalores y eigenvectores. Eso sí te lo da. La diagonalización te da el autovalor y el autovector. Sí, tienes que sacarte el polinomio característico. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, si quieres te hago yo, hacemos una clase la semana que viene de cómo se diagonaliza. Yo por resolver, a lo mejor y podríamos verlo. Vale, si me lo pasas. Ok, se lo paso. Muy bien. Y ya lo vamos mirando y vamos a ver si la semana que viene podemos hacer una de cómo se diagonaliza una matriz. Ok. Vale. Okay, gracias. Ok, gracias. Gracias. Nada. Si alguien más hablaba. Nadie más. Pues si queréis lo podemos dejar por aquí por hoy, ya que están resueltos los problemas y demás. Lo tenemos todo hecho. Podemos, si no tenéis dudas. Gracias, profe. Yo apoyo eso de matrices. Lo en value, no me acuerdo de nada de eso. Nada, no te preocupes. Vamos a ir paso por paso, poco a poco, sacando el polinomio característico, los eigenvalores, eigenvectores, cómo se sacan los sistemas de ecuaciones para resolverlos y demás. No os preocupéis, vamos a ir poco a poco. Sí, claro. Sí, claro, porque sí me acuerdo. Sacaremos que el determinante más pequeñito es el polinomio característico, es el determinante de haber actuado en la matriz A menos lambda identidad, y esto lo igualaremos a 0. De aquí sacaremos que lambda es un autovalor que tendrá una multiplicidad, no me acuerdo si era geométrica, de un número entero. Sí, hay que repasar todo eso. Sí, y este n, esta multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica, con el número de autovectores eso. que contiene alfa, que contiene lambda en el subespacio. Eso. Para que sea diagonal y linealmente. Ojo. Y define las dimensiones del espacio. Efectivamente, del autovalor. Define las dimensiones del autovalor. Sí, la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. Si pudiéramos repasar eso, sería fantástico. Sí. De hecho, ya tenía yo pensado haceros una, porque más adelante veremos cómo tendremos que diagonalizar matrices para sacar los autovalores de la energía y ver cómo se
se perturba o no se perturba la energía, como si conseguimos resolver perturbaciones de energías. Bien. La Muchas energía puede gracias, estar profesor. degenerada. Entonces, sí, Me- conseguimos. Sí, me despido y eso responde mi pregunta. Muchas gracias. Venga, perfecto. Nada, a ti. Que tengas un buen día. Profesor, Sí, César, disculpe sí. la pizarra de toda esta que hemos tenido de clase 1, 2, ¿la va a poner? ¿Cuándo la va a poner? En el chat, en el grupo de Ah, WhatsApp, de momento. está bien, muchas gracias. Sí, ahí las vamos a poner todas. Ya, está bien, muchas gracias. Bueno, pues si no tenemos más dudas, preguntas, las que queráis, sin miedo, vamos a dejar la clase por aquí. Bueno, pues nos vemos. Muy bien, profe, gracias. Que tenga buen día. Nada, a ti igual, que lo disfrutéis. Vamos a dejarlo por aquí. Gracias, profesor. Nada, a ti, por Dios, que tengáis buen día. Nos vemos. Gracias, bueno. Vamos a dejar de compartir esto porque ya. Vale.